Muy bien, tenemos entrevistas en esta mañana, pero un entrevistado de lujo. Vamos a estar analizando, Caro, el panorama internacional en la incidencia del mismo, de las elecciones en Estados Unidos, para toda la comunidad latina y, por supuesto, para las relaciones bilaterales con nuestro país. Le damos la bienvenida a Álvaro del Pozo, analista político, gran amigo de esta casa televisiva. Álvaro, bienvenido. Carolina y Daniel, te saludamos aquí en la primera de ATV. Bienvenido. Buen día, Álvaro. Un placer. Daniel, muy buenos días. Carolina, lo mismo. Un gusto, como siempre, compartir con ustedes. Álvaro, revisemos por favor este panorama tan complejo, por lo que llama la BBC en una de sus notas, una de las elecciones más complejas de los últimos tiempos para Estados Unidos. ¿Qué significaría tener un viraje en lo que van a hoy día elegir los norteamericanos entre dos frentes que se han polarizado? Tenemos a Latinoamérica polarizada al igual que nuestro país. Trump y Biden, prácticamente derecha e izquierda, podría decirse. Sí, evidentemente, como tú bien lo indicas, y todos los reportajes periodísticos marcan que esta es una elección absolutamente importante. Es tan importante que no debe haber ningún país en el mundo que no haga su seguimiento. Quizás es la única elección planetaria donde todos los países y todos los ciudadanos del mundo hacen seguimiento, o por lo menos manifiestan un interés en estas elecciones. La importancia radica en que en el último tiempo el presidente Trump ha impuesto una forma de gobierno quizá poco ortodoxa en cuanto a la costumbre del establishment americano. Ha generado polémica, es un hombre que genera odios y amores, por supuesto, y que ha mantenido un gobierno que en ningún caso pasó del 50% de aprobación durante todo su mandato. Frente a él tiene un candidato, Biden, demócrata, que si bien no es el candidato ideal, responde más que un voto militante demócrata, un voto en contra de la continuidad de Trump. Son dos candidatos, uno que manifiesta una fuerza indudable, como es la del presidente Trump, un liderazgo fuerte, con mucha energía durante toda su campaña, mientras Biden ha representado todo lo contrario, la cautela, un hombre, si bien tiene 78 años, muy poco por encima del señor Trump, pero que ha manifestado una tranquilidad, no ha tenido tanta dinámica su candidatura. Hoy las estadísticas y las encuestas nos muestran que en general hay un promedio que el señor Biden lleva ventaja entre el 8 y el 10%. En el sistema americano eso dice poco. Muy bien sabemos que no es un voto directo, sino indirecto, y son los electores en esos colegios electorales, que en los 50 estados más 2 hay una sumatoria de estos electores, por lo tanto no necesariamente el voto directo, es decir, el voto del soberano, va a decidir quién es el presidente. Ya se han visto en muchas elecciones americanas, la última, otro ejemplo, donde Hillary Clinton ganó por más de 2 millones, pero en ningún caso pudo hacerse de la presidencia. Va a ser excepcional esta votación por el voto adelantado, por el voto electrónico. Ya son casi 100 millones de americanos que han manifestado su voto, su decisión. Se nota por las estadísticas de anoche que revisaba que va a haber una concurrencia importante y ya llega al 50 casi % del padrón electoral americano. Por lo tanto, se juegan muchas cosas a nivel planetario y, por supuesto, a nivel de Bolivia. También tiene una incidencia directa. Bueno, ya hablemos de ese punto específicamente, y lo había mencionado, casi 100 millones de norteamericanos ya han emitido su voto, ¿no es cierto? En un momento bastante conflictuado en Estados Unidos, donde se ve ola de protestas, racismo, contra la brutalidad policial, también un momento complejo por el coronavirus, pero 230.000 personas aproximadamente que perdieron la vida. En fin, un panorama bastante complicado en el norte de América. ¿Qué pasa con Latinoamérica? Si Joe Biden es elegido como el nuevo presidente de Estados Unidos, ¿de qué manera afectaría a los países latinoamericanos? A ver, quizá aquí hay que ser un poco cautelosos. Ni duda cabe que con la llegada de Trump hace unos años atrás, todo el mundo pensó que la presencia de Estados Unidos en la región iba a ser mucho más agresiva, entre comillas, es decir, con una presencia mucho más dinámica, que iba a revolucionar el tablero regional. Y si uno se pone a pensar en resultados objetivos, no ha sucedido eso.
la presencia de Estados Unidos durante el mandato del presidente Trump ha sido de alguna manera relativa. Es decir, cuando se ha abordado el tema de Venezuela, creo que viendo los resultados al día de hoy, no ha existido ningún cambio. El presidente Trump ha mantenido una relación distante con el conjunto de países de Latinoamérica. En algún momento con la Argentina, la coincidencia Trump-Macri ha generado algunos acuerdos que han convenido en cuanto a los objetivos de la política exterior argentina en ese momento, pero no podríamos decir que ha cambiado la situación. Me animo a decir que va a tener un efecto mucho más global si hubiera un cambio de liderazgo. Me refiero a global en esa política internacional. El presidente Obama en su momento generó la posibilidad de construir un modelo, un nuevo orden internacional mucho más plural, es decir, donde ya dejaríamos de lado definitivamente ese bilateralismo en la región, es decir, influencia americana, influencia rusa, sino acepta que hoy en día las potencias son mucho más que dos países como Rusia y Estados Unidos. Creo que Obama empezó a visualizar ese mundo. Sin embargo, el presidente Trump ha venido de alguna manera a desbaratar ese andamiaje que hizo Obama. Si subiera Biden, me imagino que tendría las intenciones de recuperar esa herencia de Obama, que la ha dejado, por supuesto, frustrada porque nunca se llegó a concluir ese orden internacional que de alguna manera estaba abierto el presidente Obama. Álvaro, consulta, no sé si mi lectura es correcta respecto a la situación en Estados Unidos. Hay tanta institucionalización en ese país que los virajes políticos no son muy marcados, pero en este caso estaríamos hablando de un gobierno Biden populista que toma la bandera del racismo y la situación social que se vive en Estados Unidos para virar un poquito. Esa sería la singularidad de esta elección. 1 y 2, ¿cómo explicamos el voto latino por Trump? Sí, perfectamente tu lectura, pero con cierta cautela. Biden no es Sanders. Biden representa a uno de los elementos más conservadores del establishment americano político. Por lo tanto, ese viraje sí lo podríamos observar, pero de ninguna manera de forma radical. El voto latino, 32 millones de latinos que expresan su voz en estos comicios. Y como tú bien lo dices, el voto latino, si bien es importante en las elecciones americanas, sería mucho más importante si ese voto sería de alguna manera mayoritariamente hacia alguna de las opciones. Sin embargo, ese voto latinoamericano está muy dividido, muy dividido. Tenemos un voto hispano o latinoamericano muy marcado por ambas corrientes. Y lo que tú decías me da el pie para subrayar que ese conservadurismo político americano data pues ya de 200 años. El propio sistema electoral, que hoy no podríamos entender los bolivianos, cómo no es el voto directo soberano el que elige al presidente. Y es un sistema que no se lo cambia en 200 años. Por lo tanto, hago hincapié para remarcar lo que tú muy bien decías, Daniel, ese conservadurismo que cuesta. Y hay una fortaleza institucional en Estados Unidos que esos virajes radicales son casi imposibles hoy. Bueno, permíteme, por favor, preguntar lo siguiente, porque en más de una oportunidad hemos visto las declaraciones de Trump y hay una especialmente que me llama la atención donde hace énfasis en afirmar que podría haber fraude electoral, ¿no es cierto?, en estas elecciones en Estados Unidos. Incluso ya anticipó que tomaría alguna acción legal contra este tema. Sin embargo, es de conocimiento de todos que es uno de los sistemas más seguros del mundo, ¿no es cierto?, su sistema electoral. ¿Qué piensas tú al respecto? Mira, Carolina, es otro elemento importantísimo y novedoso en estas elecciones americanas. El presidente Trump ha instalado esa posibilidad, es más, está en estos momentos y en los últimos días rodeado de un consorcio de abogados que están listos para presentar cualquier demanda en relación al fraude. Más allá de lo anecdótico que podría ser la palabra fraude en un sistema, como tú dices, de absoluta credibilidad, lo que preocupa es la posibilidad de tensionar la sociedad americana.
hacían referencia ustedes al principio, hay una polarización importantísima en la sociedad americana, no solo atribuida a la sociedad norteamericana, lo vivimos casi en toda Latinoamérica. Por lo tanto, el elemento que tú haces referencia, Carolina, podría generar espacios de violencia, espacios de protesta, donde por primera vez estaríamos viendo ese elemento de manera grave en Estados Unidos, cuando el propio presidente está impulsando a un descrédito de su propio sistema. Es un elemento que lo vamos a seguramente a observar en las siguientes horas, más aún cuando estos resultados tampoco van a ser de conocimiento inmediato. Se calcula que serán 3 días que pueden ser de absoluta tensión dependiendo los primeros resultados de algunos estados que permiten la posibilidad de conocer los resultados de manera inmediata. Pero en estas próximas horas, en las próximas 72 horas, seguramente vamos a visibilizar algunos focos de tensión. Por eso mismo Washington, la Casa Blanca, ha sido ya protegida de manera especial por si acaso sucedan estos acontecimientos. Perfecto, hemos revisado el panorama internacional junto a Álvaro del Pozo, analista político, y por supuesto la incidencia de las elecciones en Estados Unidos hoy martes, importantísimos 3 días que se va a vivir, no solo en la región, estamos hablando en todo el mundo. Álvaro, muchísimas gracias por el tiempo, un abrazo virtual para ti, será hasta otra oportunidad, muchas gracias. Igualmente, Daniel, Carolina, hasta la siguiente. Un placer.